Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para compartir con vosotros la palabra de Dios. Y como siempre queremos comenzar orando al Señor. Señor Jesús, gracias por este día. Esta mañana te decimos, Señor, que te amamos. Que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor Jesús, oh Señor, háblanos tú en esta mañana. Tú conoces el corazón y la necesidad de cada uno de tus radio oyentes. Por eso te pedimos, Señor, que tú fluya como el Espíritu que da la vida. Señor Jesús, oh, te pedimos que tú dé un cielo despejado en esta mañana. Ate al enemigo, Señor, y tú puedas liberar lo que hay en tu corazón. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre. Amén. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso esta serie de mensajes que estamos dando, que se titula Tomar a Cristo como nuestra persona para vivir una vida de iglesia gloriosa. Y estamos en el mensaje número 5. Y el mensaje pasado que estuvimos hablando, que era el mensaje 4, hablamos sobre el corazón y el espíritu que debe de tener uno que sirve al Señor. Queridos hermanos, necesitamos tener un espíritu, necesitamos tener un corazón para que realmente podamos vivir y hablar y ser guiados por el Espíritu. Y ahora estamos en el mensaje 5 y es conocer el significado de amar al Señor. La semana pasada estuvimos abarcando este punto del significado de amar al Señor. Punto 1. En este mismo mensaje hay otro punto que es amar al Señor Jesucristo en incorrupción. Y también el otro punto es amar, andar en amor y en luz. Así que qué maravilloso de que podemos ser aquellas personas que podemos conocer el significado de amar al Señor. Y como estuvimos hablando la semana pasada, yo voy a recorrer algunos puntos de lo que estuvimos leyendo la semana pasada. Primero voy a leer unos versículos en cuanto al mensaje de hoy. Y en Efesios 6:24 que dice, la gracia, dice que la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. La gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo en incorrupción. Hay otro versículo, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijo amado y andar en amor. Necesitamos ser aquellos que andamos en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Señor Jesús, qué maravilloso de que en esta mañana podemos tener la gracia de Dios en cada uno de nosotros, que es Cristo mismo, impartido y forjado dentro de nosotros. Y voy a leer, como he dicho antes, algunos puntos no voy a leer los versículos, solamente leer los puntos, para que podamos coger un poquito el hilo de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Y el punto Romano 1 era que necesitamos conocer el significado de amar al Señor. Necesitamos conocerlo. Amar al Señor consiste en permitir de que Él viva en nosotros y por nosotros, y comprender de que Él desea una morada a fin de que Él pueda ser expresado a través de nosotros, a través de sus hijos. La B decía, nosotros creemos en el Señor a fin de recibirle y amamos al Señor a fin de disfrutarle. Qué maravilloso de que hoy tenemos un Cristo muy disfrutable. Y la palabra misma nos dice que Cristo se nos ha dado, queridos hermanos y hermanas, para que le disfrutemos. Amar al Señor, esto equivale a detenernos a hacer cualquier cosa y permitir que Él tome plena posesión de todo nuestro ser. Así que necesitamos, uno que ama al Señor debe de permitir de que el Señor
tome todo nuestro ser. La mejor manera que nosotros podemos expresar nuestro amor hacia el Señor es decirle: Señor Jesús, me abro a ti. Toma plena posición de mí. Señor Jesús, te amo. Me presento a ti. Estoy abierto a ti. Poséeme más y más hasta que alcance todas las partes de mi ser y tú puedas hacer tu hogar en mi corazón. Señor Jesús, haz tu hogar en mi corazón. Esa debe ser realmente nuestra oración. Dice que nosotros amamos al Señor al ser plenamente ocupado por Él. Nosotros necesitamos pedirle: Señor, ocúpame. Señor, poséeme por completo. Oh, es algo maravilloso de que nosotros podamos ser aquellas personas que realmente estamos plenamente ocupados por Él. Y al amar su manifestación, amamos tu manifestación, Señor. Señor Jesús. Punto 1 decía aquí también. Dice, ser uno que ama, esto equivale a ser plenamente ocupado, poseído y conquistado por Dios. Necesitamos ser poseídos y conquistados por este Cristo maravilloso en nosotros, de verdad. Señor, y comenzamos el punto 2 romano también, leímos un poquito, y era en cuanto ya al tema de amar al Señor en cuanto a la incorrupción. Y dice así: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. Nosotros necesitamos amar al Señor con un corazón puro y sincero, de verdad. Dice, según el uso del término incorrupción en los escritos de Pablo, esta palabra se refiere principalmente a Dios y a las cosas de Dios. Esa es la incorrupción. Todas las cosas naturales, dice, es corruptible, pero Dios, la vida divina y todo lo que está en resurrección, esto está en incorrupción. Oh Señor, guíanos tú cada día a vivir una vida en incorrupción. Señor Jesús. Dice también, amar a nuestro Señor Jesucristo en incorrupción. Esto significa amarlo en la nueva creación. Y según todas las cosas incorruptibles reveladas en Efesios, que ya lo hemos visto anteriormente en los versículos de la semana pasada que estuvimos leyendo de Efesios. Dice que necesitamos amar al Señor Jesús en el hecho de que Él es la corporificación del Dios triuno. Todo lo que Cristo era ese Dios triuno corporificado en Él, como dice en Colosenses 2:9, que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el hecho de que Él es el elemento del cuerpo. Hoy realmente el elemento intrínseco y divino del cuerpo de Cristo es el Dios triuno. Y el hecho de que Él es la realidad, la gracia, el amor y la luz. Y el hecho de que Él es constituyente del nuevo hombre. Maravilloso. Señor Jesús. Y aquí vamos a comenzar ya el mensaje de hoy, digamos los versículos donde nos quedamos la semana pasada. Y vamos a entrar a unos versículos en Efesios 1:7 que dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? ¿No es esto maravilloso? Que hoy nosotros podamos tener redención por su sangre y decir, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. El perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. Maravilloso. Dice el 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, estábamos lejos, más que lejos, estábamos muertos y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que habéis sido cercanos por medio de la sangre de Cristo. Señor, queremos apreciar cada día más tu sangre. Amamos tu sangre preciosa que tú derramaste en la cruz para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos, para presentarnos delante de ti sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Eso es algo maravilloso. El 2:14 dice, porque Él mismo es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Él quitó toda la enemistad. Por eso nosotros no podemos andar en enemistad. Nosotros tenemos que andar en luz. Maravilloso. Dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el 16 dice, y mediante la cruz reconciliar a ambos, en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció la paz por medio del Evangelio. A vosotros, dice, que estabais lejos, a nosotros los gentiles que estábamos lejos, pero dice, y también paz a los que estaban cerca, pero de ambos. Amén. Dijo que hizo un solo y nuevo hombre. El 18 dice, porque por medio de los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Qué maravilloso de que hoy no haya asesión de personas y podemos tener acceso al Padre. Maravilloso. Seguimos leyendo otros versículos. Dice, en cuanto al amar, dice, marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa, dice, sino que fuese santa y sin defecto. Esto es maravilloso. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Sin que, queridos hermanos, es maravilloso de que Cristo nos está cuidando, sustentando, suministrándose Él mismo, infundiéndose en nosotros. Seguimos estos versículos ahora. Vamos a Efesios 12, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos hizo sentar en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esto es maravilloso. ¿Dónde estás tú hoy? Hoy nosotros tenemos que estar sentados. ¿Qué quiere decir sentado? Necesitamos ser aquellos que descansamos en el Señor, que toda nuestra fuerza está en el Señor. He recomendado más de una vez por aquí este libro de Waxman Nee que dice, sentado, andar y estar firme. Si tú quieres ser una persona que ama al Señor, necesitas echar toda tu fuerza ahí en ese asiento que es Cristo. Pero una vez que tú ya te pones y te levantas y dices, andad, ya no eres tú, sino es Cristo el que anda en ti y está firme en ti. Así que seguimos con el punto número 4 de aquí. Dice, todos estos asuntos son incorruptibles. Por eso necesitamos amar al Señor en estas cosas incorruptibles. Necesitamos amar al Señor en estas cosas incorruptibles. Qué maravilloso que no solamente tenemos los comentarios que podemos dar consejos, sino que tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y esta palabra es la que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Señor Jesús dice que si amamos nosotros al Señor Jesús en todas estas cosas, nuestro amor para con Él será incorruptible. Por eso en Efesios 6:24 nos dice otra vez aquí, dice, la gracia sea con todos los que aman al Señor Jesucristo en incorrupción. La letra B dice, tal amor no es un amor natural, no, es un amor en resurrección. El amor que es Dios mismo en su esencia divina, porque esa esencia divina hoy está dentro de ti y dentro de mí. Por eso necesitamos hablar y vivir en amor. Qué maravilloso aquel versículo que el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Necesitamos ser aquello que ya no vivimos nosotros, sino que realmente es Cristo el que vive en nosotros. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros
hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Lo hemos creído, y no solamente creído, sino que lo estamos experimentando y disfrutar ese amor que Dios tiene con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, dice que permanece en Dios, y Dios en él. ¿Por qué? Porque Dios es todo amor. Señor Jesús, la letra C dice, hoy realmente en la vida de iglesia, en esta vida cristiana, necesitamos amar a nuestro Señor. Incluso cuando nosotros decimos amar al Señor, ¿dónde está hoy el Señor? En los hermanos. Hoy nosotros tenemos que ser aquellos que nos amamos los unos a los otros. Señor Jesús, amar a nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas divinas, espirituales, celestiales e incorruptibles, que se revela en Efesios acerca del Dios triuno, la vida divina y lo que Cristo es para nosotros, lo que Él ha hecho y la iglesia. Y eso lo hemos visto en todos estos versículos que hemos estado leyendo en Efesios. Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en delitos, dice que nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia nosotros hemos sido salvos. Por gracia y juntamente con Él, lo que hemos leído antes, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 2:13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Señor Jesús, cuánto te amamos. Oh, te necesitamos cada día, cada momento, cada minuto, cada segundo. Señor Jesús, oh, queremos respirarte, queremos alabarte, queremos aún comerte, disfrutarte. Señor Jesús, hay aquí otro versículo, dice, en Efesios 2:14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, y Él abolió en su carne, dice, la ley de los mandamientos, lo hemos leído antes, estaban expresados en ordenanza para crear en sí mismo. Él quiere crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Señor Jesús, la verdad que necesitamos vivir y disfrutar estas inescrutables riquezas. Dice, y vino y anunció la paz como evangelio a nosotros que estábamos lejos, y paz a los que estaban cerca. Así que los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Así que estos versículos son maravillosos, que podemos entrar en la palabra de Dios y podemos disfrutar. Hay unos versículos también en Efesios, en el capítulo 4, que es muy revelador, y esto nos hace amar todavía más al Señor también. Mira lo que dice 4:4, dice, hay un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Dice el siguiente, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Estos versículos a mí me animan porque hay 7 puntos aquí en los cuales nosotros no podemos pasar por alto, porque muchas veces podemos hablar o incluso diferir de algunos puntos, pero realmente todo eso es algo general. Pero nosotros necesitamos ser uno en estos puntos que hemos estado viendo: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios el Padre, el cual está en nosotros, por nosotros y con nosotros. Maravilloso. Bueno, entramos aquí ya al punto Romano 3, y este punto Romano 3 nos dice que cuanto más amamos al Señor en incorrupción, más nosotros, dice, ¿cómo? Hijos de Dios, andaremos en amor. Por eso tenemos que andar en amor y en luz. Entonces, en este mismo bosquejo
empezamos con el primer punto. Necesitamos conocer el significado de amar al Señor. El significado de amar al Señor. El segundo punto lo hemos terminado ahora mismo, que amar al Señor en incorrupción. Y el tercer punto es, punto Romano 3, que necesitamos ser aquellos que andamos en amor. Lo voy a leer otra vez, el punto Romano 3, este punto Romano 3 dice, cuanto más amamos al Señor en incorrupción, más nosotros, como hijos de Dios, andaremos en amor y en luz. Necesitamos andar en amor y en luz. Señor Jesús, leo aquí ahora unos cuantos versículos y dice en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Queridos hermanos, cómo Él nos amó, cómo Él anduvo aquí en la tierra, este Cristo maravilloso, el cual Él amaba, de tal manera dice que amó Dios al mundo. Este versículo lo decimos muy rápidamente, pero es muy profundo, que Él dio todo lo que Él tenía, todo lo que Él era, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no perezca. Oh, es maravilloso de que hoy nosotros podemos ser aquellos que andamos en amor. Como dice Efesios 5:2, dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hoy nosotros tenemos que ser esa réplica, esa expresión, esa representación de Cristo aquí en la tierra. Él se entregó a sí mismo por nosotros, hizo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó como algo olor fragante para Dios, porque es lo que le agradaba a Dios. El 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricio, no lo que dice que no se haga, es que ni aun se nombre entre vosotros, ni aun se nombre. Oh, esto es muy profundo. Si nosotros somos aquellos que amamos al Señor, cuidado con nuestra mirada, cuidado con nuestros pensamientos. No solamente que en avaricia, en fornicación, sino, no solo andar, sino, ni aún hablemos ni pensemos en eso. Ni aún se nombre entre vosotros, dice, como conviene a santo, porque realmente, hermanos, somos muy contaminados. Señor Jesús, oh Señor Jesús, es maravilloso que realmente el Señor Jesús quiere ser aquel que fluye, que fluye en nosotros. Señor Jesús, oh, es maravilloso realmente, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Oh, Señor Jesús, necesitamos ser aquellos que amamos al Señor, que somos aquellos que realmente seguimos y disfrutamos al Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, vamos a hacer un paro y vamos a escuchar esta canción que es preciosa y esto nos relaja y realmente nos hace disfrutar más al Señor. Señor Jesús, hacemos alto. Amén, gloria al Señor. Qué maravilloso, dice la canción, decía, aquí me quedaré. ¿Dónde? En nuestro espíritu, buscando más de ti. En la palabra y oración, dice, firme, mirándola. Bueno, queridos hermanos, siempre cuando después de la canción, todos estos mensajes os recomiendo y os animo a que pidáis ese Nuevo Testamento que tiene 9.500 notas explicatorias. Señor Jesús, ese Nuevo Testamento realmente un día va a estar en todos los hogares, esa versión con notas. El Antiguo Testamento tiene 28.000 notas explicatorias. El Nuevo tiene 9.500, pero es el que estamos regalando. Os animamos a que lo pidáis. Y una colección de 7 libros. Los elementos básicos de la vida cristiana, el tomo 1, 2 y 3. Y hay otro libro que se titula El Cristo Todo Inclusivo, que habla sobre el Cristo como la buena tierra. Cuando dice en Deuteronomio, y os llevaré a una tierra donde fluye leche y miel, donde hay
Pide, allí hay fuente, allí hay vega, allí hay oro, allí hay plata, allí hay higuera, allí hay vide, granero, trigo, cebada, una tierra muy rica. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, y ese libro habla del Cristo todo inclusivo, la tierra de Canaán como nuestra buena tierra. Hay otro libro, La economía de Dios, es algo maravilloso, habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Otro, Conocimiento de vida, y uno de Watchman Nee también, que se llama La Iglesia Gloriosa. Todo esto lo enviamos gratuitamente y sin compromiso, y pueden llamar al teléfono 951-094-888, 951-094-888. Si alguien está escuchando por internet y llama fuera de España, es el más 34 951-094-888. Correo electrónico tenemos evida4 con número evida4@gmail.com, y también tenemos un número de WhatsApp donde puede pedirlo también por ahí, que es el 637-87-99-66. Os lo repito, 637-87-99-66. Amén. Bueno, queridos hermanos, seguimos aquí con este mensaje en cuanto realmente andar en amor. Nos quedamos en unos versículos de Efesios. Efesios dice 5:8, dice, porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿No es esto maravilloso? De que antes éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en el Señor. Por eso dice, andad como hijos de luz. Qué maravilloso, Señor Jesús. Pero queremos ser aquellos que andamos en ti. Tú eres amor. Dice 5:9, dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. El 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprenderla. Necesitamos reprender a las tinieblas, Señor Jesús. El 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque aún es vergonzoso, es aún hablar, dice, en secreto. Mas todas las cosas, dice, que son reprendidas, son hechas manifiestas por la luz. Porque todo aquello que hace manifiesta las cosas es luz, Señor Jesús. Señor, dice, el 14 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. ¿No te gusta este versículo? Es maravilloso que el apóstol Pablo le hace una recomendación a los efesios. Despiértate. Porque muchas veces podemos estar dormidos, sí, soñamos, pero despertamos y decimos, esto no es real. Pero sí, lo que tú has recibido, lo que nosotros hemos recibido, es real. Por eso el apóstol Pablo dice, despierte tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Señor Jesús, yo quiero ser alumbrado por este Cristo maravilloso, de verdad. Dice, por ser hijos de Dios, somos, escucha esta palabra, somos Dios hombre que nacimos de Dios. ¿Por qué? Porque poseemos la vida y la naturaleza de Dios y pertenecemos a la especie de Dios. Estos son unos versículos que vienen ahora muy ricos. Yo explico. Es muy fuerte decir que somos Dios hombre o hombres llenos de Dios. ¿Por qué? Porque contenemos a Dios. ¿Por qué? Porque somos de la especie de Dios. Dice que todas las cosas Dios las creó según su género y según su especie. Las plantas según su género. Los animales según su especie. Pero cuando llegó al hombre dijo Dios, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, llegamos a ser esa especie de Dios. Somos humanos, pero no solamente somos hombres, sino que ahora el propósito de Dios desde un principio, Él nos puso delante del árbol de la vida para que nosotros fuésemos un hombre lleno de Dios, para expresar a Dios, para representarle a Dios.
pero el hombre cayó y ya sabemos que entró otra sustancia que no era Dios, y el hombre dice que se volvió carne. Pero qué maravilloso de que ese árbol de la vida que estaba ahí en el huerto del Edén fue desarraigado. Ese árbol de la vida llegó a ser Cristo mismo. Dice, yo soy el árbol de vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, con el propósito de rescatar, de recobrar, de restaurar, de redimir lo que era suyo. Y Él lo redimió por medio de su sangre preciosa. Ese vaso que estaba contaminado, que estaba en ese estercolero, que estaba lleno de basura, Él vino y nos limpió con su sangre preciosa. Y no solamente nos limpió, sino que Él mismo después se infundió, se impartió dentro de nosotros, y recibimos el Espíritu Santo y se mezcló dentro de nosotros y recobró ese hombre para lo que realmente fue creado, para contener a Dios y expresar a Dios y representar a Dios aquí en la tierra. Esto no es poca cosa, esto es algo muy, muy grande. Decir que somos hijos de Dios lo decimos muy rápido, pero sabe que en el capítulo 5 de Juan, si tú lees a partir del versículo 17, dice que los fariseos y los escribas perseguían a Jesús y procuraban matarlo. ¿Sabe por qué? Porque decía ser hijo de Dios. ¿Y sabe por qué procuraban matarlo? Porque decir hijo de Dios es ser igual a Dios. Esto es fuerte, pero muy rico y muy disfrutable. Yo lo disfruto, de verdad. No es por mi fuerza, no es por mi ganancia, no es por es por la misericordia de Dios, que Él nos ha limpiado. Él se ha depositado dentro de nosotros y ahora Él quiere saturarnos por completo. Por eso este punto es andar en amor. Por eso dice Efesios 1, sé pues imitadores, 5:1, sé pues imitadores de Dios, como hijo amado. Como hijo amado. Dice primera de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice, y sigue diciendo el versículo, dice, y lo somos. ¿No es esto maravilloso? Por eso el mundo no nos conoce. Dice, porque no le conoció a Él. El mundo no nos puede conocer, no puede ver este disfrute que hay en nosotros. 1:12 dice, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Yo voy a leer este versículo como que ya es nuestro, como que ya es una realidad en nosotros. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Atrévete, de verdad, es una realidad. El diablo tiene que avergonzarse y tiene que huir de nosotros. Si nosotros declaramos esto, que somos los que hemos creído, los que hemos recibido, los que somos sus hijos. ¿Pero por qué somos sus hijos? Mira lo que dice el versículo 13. El versículo 13 es muy profundo. Yo había leído muchas veces este versículo, pero mira lo que dice, los cuales, está hablando de nosotros, dice, los cuales no son engendrados, hemos sido engendrados, es decir, genéticamente, el gen divino entró dentro de ti, dentro de mí. Dice, no hemos sido engendrados ni de carne, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. Por eso nosotros podemos decir, Señor, transfórmame, confórmame a tu imagen, confórmame a ti mismo. Señor, tú deseas que mis pensamientos sean tus pensamientos. Tú deseas que mi andar sea tu andar. Tú deseas. Cristo quiere vivir de nuevo otra vez aquí en la tierra. Él vivió a través del apóstol Pablo. No solamente vemos el modelo del Señor Jesús, que era el unigénito, pero después de resucitar llegó a ser el primogénito para infundirse, impartirse en muchos hijos. Ya no era el unigénito, sino llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos, porque Dios quería muchos hijos que pudieran vivir aquí en la tierra. Él necesita un pueblo, un ejército, pero también necesita una tierra donde Él pueda reinar y vivir.
pero Satanás usurpó esta tierra y ahora nosotros somos aquellos que estamos expulsando al enemigo y tomando el terreno y estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Esto es maravilloso. ¿Por medio de qué? De la vida que Dios ha depositado, del gen divino que Él ha puesto dentro de nosotros. Señor Jesús. Bueno, punto número 1, sigo leyendo. Dice, Dios es nuestro Padre verdadero y genuino, y nosotros somos sus hijos verdaderos y genuinos. Queridos hermanos, esto no es cualquier cosa. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Señor Jesús. Por eso dice Pablo, lo repito otra vez de nuevo en Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Hijo amado. El 2 dice así. Dice, la más grande maravilla en todo el universo es que nosotros como seres humanos podamos ser engendrados por Dios y que pecadores como nosotros podamos llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿No es esto maravilloso? Este es el hecho más grande en todo el universo, de que pecadores, de que gente que estaba muerta, éramos como aquella vara seca, estábamos muertos y secos, pero cuando entró esa vida divina dentro de nosotros, brotó, floreció y dio fruto maduro. Queridos hermanos, y esos frutos es Cristo mismo en nosotros, y hemos sido hechos esos hijos de Dios. Señor Juan, Señor, algo es maravilloso. Señor Jesús, cuál amor, con razón dice Juan, que nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios, Señor Jesús. Y dice que lo somos, Señor Jesús. Dice en 1 Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Bueno, tú puedes decir, ¿cómo que no pecamos? Entonces, ¿yo qué caigo? Una cosa es practicar y otra cosa es revolcarte, gozarte, disfrutar del pecado. Nosotros tenemos un cuerpo que es como ese árbol. Por mucho que corte la fruta, vuelve a salir otra vez. Pero la sangre de Cristo corta esa fruta, corta el pecado. Por eso nosotros, los que hemos nacido de Dios, no practicamos, no nos gozamos. Sino cuando a veces caemos, no te sientes mal. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Señor, nosotros somos como la oveja, como el cordero. El cordero cuando se cae, se levanta rápidamente, pero el cerdo se revuelca en el pecado, en el fango. Pero nosotros, queridos hermanos, no debemos practicar el pecado. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 4:7 dice, amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice también 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y nuestra fe quién es? La fe no es lo que tú crees, la fe es una persona maravillosa. Dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Esa fe, esa palabra de Dios, que es Cristo mismo. Él dijo, yo soy el verbo de Dios. El verbo que se hizo carne, la palabra, se forjó dentro de nosotros. Es maravilloso. Así que esa es nuestra fe y es la que vence al mundo. 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Porque es nacido de Dios, porque el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo, dice, y el maligno no le toca. Así que cuando el maligno ve que somos esa luz del mundo que brilla, él huye. Dice que la luz resplandeció ante las tinieblas no pudo prevalecer.
Así que es maravilloso. 1:12. Este versículo que hemos leído otra vez. Mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Maravilloso. La letra A dice, puesto que nosotros hemos nacido de la vida divina y poseemos la vida divina, nosotros, los hijos de Dios, somos personas divinas. ¿Cree esto, hermano? Muchas veces nosotros no vencemos al diablo y vencemos todo lo que nos rodea porque no creemos aún lo que somos ni lo que tenemos dentro de nosotros. Nosotros somos gente divina. Y esto está saliendo ahora mismo por el aire, por las ondas. Y le digo al diablo, somos gente divina porque tenemos la divinidad dentro de nosotros. Esto lo declara, dice, y Satanás no os toca. Señor Jesús, oh, permite que tú seas esa fuerza mismo en nosotros. 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está hoy el Hijo? En nosotros. 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tú qué tienes? ¿Tiene el Hijo de Dios? Tiene la vida. Señor Jesús. El 13 dice, estas cosas. Juan era un hombre muy amoroso. Y esto fue escrito ya en los últimos tiempos, donde había mucha degradación ya dentro de la iglesia, donde había un agujero muy grande y muchas verdades se habían perdido y muchas cosas habían entrado en la vida de la iglesia. Muchas cosas. Pero ahí estaba Juan en Apocalipsis incluso diciendo, que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Dice, yo le daré a comer, también dice, del maná escondido. Hay un alimento escondido para esos vencedores. ¿Quieres un vencedor? Seguro de que Dios tiene un alimento especial para ti. Dios repartía el maná en el desierto para todos. Hoy día el cristianismo, todo. El Señor es el maná, pero hay un alimento escondido para esos vencedores, para esos 300 gedeones que rehusaron a doblar sus rodillas para estar alerta contra el enemigo. Hoy Dios realmente está llamando a esos gedeones, que seamos esos vencedores. Hay 4 puntos en Apocalipsis. Creo que en el mensaje anterior lo dimos. Y los 4 puntos estos, el apóstol Juan lo vio porque dice que estaba en el Espíritu. Hubo uno, cuando estaba en el Espíritu, él vio los 7 candeleros de oro. Tú tienes que ver la iglesia que es de oro puro. No hay nada que no sea Cristo. Por eso allí en medio de los 7 candeleros él vio a uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía una espada de 2 filos en la boca. Él no podía permitir, le estaba cortando y operando. Todo lo que no sea Cristo no puede entrar a la iglesia. Los candeleros eran de oro, de la naturaleza divina. Y él vio también, dice que estando en el Espíritu vio a aquella mujer que iba a dar a luz un varón. Ese varón es los vencedores, pero dice que estaba preparado el diablo, que era la serpiente antigua, se había formado un dragón y estaba esperando para devorar a esos vencedores, pero esos vencedores fue el que arrojó al diablo al lago de fuego. Así que, hermano, y también una de las veces estaba Juan en el Espíritu, la tercera vez que dice que vio la gran Babilonia. La gran Babilonia era la confusión, pero también vio no la gran Babilonia, sino vio algo nuevo, algo vivo, vio la nueva Jerusalén. Dice que estando en el Espíritu me llevó a un monte alto y grande, y dice, vi la santa ciudad de Dios, descendé como una novia ataviada. Así que, queridos hermanos, no es cualquier cosa. Juan 13 dice, 5:13, primera de Juan 5:13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Mirad, ese es también primero de Juan 1, dice, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos.
Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y también los hijos del diablo. Dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que ama a su hermano, ni tampoco el que ama a su hermano. Señor Jesús. Dice, por ser aquellos que hemos nacido de Dios, no solamente tenemos la vida divina, sino que tenemos también la naturaleza divina. Tú puedes decir, bueno, ¿y cómo? Sí, nosotros realmente tenemos la naturaleza divina, no solamente la vida divina, sino tenemos su naturaleza. Mira lo que dice en 2 de Pedro 3, en 1 de Pedro 1:4, dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo? Maravilloso. Señor Jesús, guardado grandísimas y preciosas cosas y nos ha concedido que seamos participantes de la naturaleza divina. La B, dice, por ser hijos de Dios, deberíamos de andar en amor y en luz. Ya no lo dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, y se entregó en olor fragante. El 5:8 dice, en Efesios, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Luz en el Señor, andad como hijos de luz. Oh, esto realmente me anima de verdad. Necesitamos que todo este hablar se infunda en nosotros, que en ese depósito que Dios ha puesto en nosotros, para que podamos estar rumiando los animales limpios, como las ovejas y todo eso. Yo recuerdo cuando pequeño, yo iba detrás de un pastor, y allí en mi pueblo, allí había ovejas, y siempre que veía las ovejas y las cabras y todo eso, él siempre estaba rumiando, siempre. Yo decía, siempre estás haciendo ese ruido. Claro, yo no comprendía, pero es porque durante la mañana ellos están comiendo hierba. Venga, pero después durante el día la va sacando porque tienen dos estómagos, uno que tiene un almacén, un depósito, y va rumiando. Queridos hermanos, nosotros necesitamos ser esos animales limpios, donde en la mañana, en esa mañana matutina que buscamos al Señor, y nos alimentamos, nos nutrimos, y almacenamos esta comida, nos alimenta durante todo el día. Tú te vas a tu trabajo, pero si tú estás leyendo un versículo, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Oh, gracias Señor que tú nos bendijiste con toda bendición espiritual. Está trabajando, está haciendo y está rumiando. Necesitamos ser aquellos que realmente rumiamos la palabra de Dios. El número punto 1 dice aquí. Dice, el amor es la sustancia interior de Dios y la luz es el elemento expresado de Dios. Eso. De 1 de Juan 1 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dios es amor. 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, este permanece en Dios y Dios también permanece en él. 5:1, y este es el mensaje que hemos oído de él, que os anunciamos. Dios es en luz y no hay ninguna tiniebla en él. Punto 2, tengo que ir ya un poquito rápido, pero quedan 5 minutos más o menos. 2. Dice, nuestro andar diario como hijos de Dios debería de estar constituido de ambos elementos. La sustancia amorosa de Dios y el elemento iluminador de Dios. Esta debería ser la fuente interior de todo nuestro andar, de todo nuestro vivir, de todo nuestro hablar. Efesios 5:2, como dice, andar en amor. Ya lo hemos leído anteriormente ese versículo. El 5:8, porque en otros tiempos éramos tinieblas, mas ahora, ¿qué somos? Hijos de luz. Amén. El 3 dice, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso lo hemos leído en el versículo anterior. Dice,
la meta del libro de Efesios es introducirnos en el amor de Dios, que es la sustancia interior de Dios, para que nosotros podamos ser aquellos que disfrutamos su presencia en la dulzura del amor divina. Y así es cuando nosotros también podemos amar a otro como Cristo también amaba. Cristo debe de estar viviendo una vez más en la tierra a través de nosotros, hermanos y hermanas. Señor Jesús, 5:25, marido, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué maravilloso. Muchas veces queremos ser el hombre. No, yo soy el que mando la cabeza. Si eres la cabeza, mira, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó. Señor Jesús, no es cualquier cosa, pero aquí lo que nosotros queremos ver es que Cristo realmente amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por nosotros. 1. Dice, en la condición y atmósfera del amor, nosotros somos saturados de Dios para ser santos y sin mancha delante de Él, como decía también en Efesios 1:4, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. El punto 2 dice, el amor en el cual nosotros estamos arraigados para crecer y cimentados para que podamos ser edificados, es el amor divino hecho real en nosotros y que experimentamos de una forma práctica. Esto es maravilloso. Por eso dice Efesios 3:17, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que nosotros podamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Punto 3. El amor de Cristo, que es Cristo mismo, es inconmensurable. Excede a todo conocimiento, pero aún así podemos conocerlo y experimentarlo. Sí, podemos conocerlo y experimentarlo, por eso dice Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esto es algo maravilloso. El 4. El cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo en amor. El amor es el camino más excelente. Dice, más excelente, a fin de que seamos algo y hagamos algo para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un versículo aquí muy rico. El 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y la función de cada miembro conforme a su medida, esto es realmente lo que causa, dice, el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Es decir que, por medio de ese suministro que está suministrando Cristo hoy al cuerpo, por medio de la función de cada miembro, se va edificando el cuerpo a sí mismo en amor. Hay aquí un versículo en 1 Corintios 12:31, es el versículo último y el anterior cuando entra al capítulo 13 sobre el amor. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Anhelad pues los dones superiores. Anhelad pues los dones superiores. Porque hay muchas veces, él veía que los efesios, los corintios, estaban muy arraigados en los dones, en todas estas cosas. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Procurad los dones. Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino aún más excelente? El amor. Tú puedes tener el don tal, el don este, pero el amor es el camino más excelente. Es maravilloso. Señor Jesús, sigo. Dice, por ser aquellos que hemos sido regenerados para llegar a ser la especie de Dios, nosotros, los hijos de Dios, deberíamos de ser amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor, puesto que llegamos a ser Dios en vida y en naturaleza también, deberíamos llegar a ser amor. Señor Jesús, 4:8 Juan, dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan
4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 4. En otro tiempo dice que éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. ¿No es esto maravilloso? Queridos hermanos, necesitamos ser esa luz. La A dice, como Dios es luz, así también nosotros, los hijos de Dios, somos los hijos de luz. Señor Jesús, me gustaría ir más lento y disfrutarlo más y realmente, pero ya estamos terminando, ya me han dicho que hemos terminado ya el tiempo. Así que, queridos hermanos, leo este último punto y ya lo termino. Nosotros no solamente somos hijos de luz, sino que somos la luz del mismo. Somos la luz porque somos uno con Dios en el Señor. Ya sabemos que Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por este tiempo que me han permitido de poder compartir estas inescrutables riquezas de Cristo, sin que el lunes que viene estaremos aquí con el 6º bosquejo ya de esta serie de permanecer y vivir a Cristo. Hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite.